Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Camilo Cárdenas, residente en neurocirugía de tercer año en la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a abordar el tema de tumores primarios en columna y vamos a hacerlo principalmente alrededor de un caso clínico. Entonces, para empezar, el caso clínico, bastante sencillo para empezar, es una paciente femenina de 34 años pues su motivo de consulta es dolor en columna lumbar hace un año. Inicialmente querría que un R1 nos ayudara con el enfoque de esta paciente, qué pensaría inicialmente, cómo la abordaría, qué preguntas adicionales le haría y ya después para terminar, qué estudios ordenaría. Buenos días. Lo primero pues a considerar en todo enfoque de dolor lumbar son las banderas rojas. Entonces, y primero interrogar pues sobre la presencia de fiebre, pérdida de peso, dolor nocturno, uso de drogas intravenosas, la presencia de déficit neurológico, antecedente de cáncer, radiación, bueno, en general todas las banderas rojas. Y ya después de esa parte, complementar un examen físico justamente documentado en la parte de, pues, local, a deformidades, masas, al examen neurológico completo, detectando algún tipo de déficit, y examen pues, sistémico buscando linfadenopatías o alguna megalia. Si cumple con alguna bandera roja, pues la elección en caso de que tenga déficit de resonancia, si no, pues tomografía para el componente óseo. Entonces sería como eso, a grandes rasgos, el primer acercamiento. Listo, correcto. En cuanto a lo que decía Fabio, la paciente sí tenía dolor predominantemente nocturno y cuando estaba recostada. Adicional a esto, no tenía ningún otro déficit, pues no tenía ningún déficit neurológico. Siendo así, ¿querías qué? Pues, tomografía de brazos. Bueno, te tengo una resonancia muy buena. Ahora un R2 que nos ayude a interpretar los hallazgos. Pues bueno, otra vez. Listo. Pues lo que veo, esa es una resonancia en una secuencia T2, en un corte sagital de la columna lumbosacra. Me llama la atención que veo como en la espinosa de L3. ¿Me la puede mostrar, por favor, en el sagital? Ahí sí, ahí. Se ve como una lesión que es hipointensa, que parece que como que erosionara pues el cuerpo propiamente de la apófisis y la ensanchara un poco. No invade pues el canal y no vi claramente ahí si tiene como compromiso los tejidos blandos paraespinales, pero inicialmente pues eso es lo que se ve como una lesión en la apófisis espinosa como L3. Muy bien, sí, como decía, es una lesión que comprendía elementos posteriores, principalmente de la espinosa, invadió un poco el tejido blando alrededor de la musculatura paraespinal y la lámina. Listo. Espera, entonces un segundo. Entonces, para ver un poco mejor el hallazgo. Esta es la apófisis espinosa, como decía muy bien Wilson, esta es la de L3, vemos acá que acá está el sacro, tenemos el cuerpo de L5, de L4, de L3 y esta sería su apófisis espinosa. En esta vista podemos ver un poco mejor
Y en esta vista axial podemos ver un poco mejor cuál es el compromiso de esta masa como tal a nivel de los elementos posteriores de la columna. De acá llegamos al nivel justamente que les estaba diciendo. Y podemos ver que compromete la espinosa, que es toda esta parte, la lámina, que es toda esta parte, y la faceta articular de la vértebra, pues de la vértebra L3, siendo la faceta inferior esta que le estoy señalando acá, inferior a lado y lado, siendo esta que se ve más superior y más lateral, la apófisis, que sería de la vértebra inferior, que como podemos ver no está infiltrada como tal por tumor. Posterior a esto se hizo también una tomografía para evaluar el componente de esta lesión. Otro de redos que nos ayude viendo esta imagen. Bueno, esto es una tomografía simple donde se observa una lesión lítica que compromete los elementos posteriores de L3, los ensancha. Como bien ya habían dicho, pues no se ve pues que haya como viole la cortical pues del hueso. Le hace mucha erosión al hueso, realmente le hace mucha erosión al hueso. ¿Qué sería lo siguiente que harían? Bueno, buenos días. Bueno, pues como se describió al principio, es una paciente de 34 años, está como en el rango de edad de la mayoría de lesiones, digamos, a este nivel, primarias. Adicionalmente tiene una clínica pues que es muy inespecífica, se presenta simplemente con dolor, no hay algo más pues como el interrogatorio que llame la atención o sugiera pues como otra causa. Me parece importante de todas maneras extender estudios, ¿cierto? Hacer una imagen de la columna completa para ver pues que no vaya a haber lesiones pues como a otro nivel que nos puedan cambiar, digamos, la sospecha diagnóstica. Pero con las imágenes actuales tenemos una lesión que es lítica, expansiva y de elementos posteriores, que podría ser común pues entre varios diagnósticos diferenciales, principalmente por ese adelgazamiento como en cáscara de huevo del quiste óseo aneurismático o un tumor de células gigantes, pues también cabe en el rango de edad, aunque es más del cuerpo vertebral. Entonces, teniendo en cuenta esto, el paso a seguir pues sería una biopsia, pues antes una biopsia guiada por TAC puede ser. Listo, perfecto. Bueno, Camila, se hizo una extensión de los estudios, dado que pues, la principal causa de lesión en columna es la metástasis. Sin embargo, pues, por el rango de edad no es lo más común y efectivamente no se encontró otra lesión. Y en cuanto a la patología, eso fue lo que se hizo una biopsia guiada por TAC y ese es el resultado de la biopsia, un tumor de células gigantes. Entonces, ya teniendo este diagnóstico, algún R3 o R4, lo único que nos quiera decir qué pensaría de la bondad de este tumor y qué le haría a esta paciente.
No, bueno, pues por la patología es un tumor más agresivo, con más riesgo de recurrencia. La idea sería hacer una resección con márgenes amplios. En ese caso, pues como el tumor está confinado únicamente a elementos posteriores, se podría abordar de por vía posterior. Y una resección, pues idealmente si se puede hacer la corpectomía por vía posterior, la haría corpectomía por vía posterior. Listo. Entonces, ¿le harías reacción en bloque o intralesional? No, idealmente en bloque por el riesgo pues, de recurrencia del tumor. Listo. Por la ubicación del tumor, sus características, pues dada la clasificación, pues, oncológica por Doriani, algunos se atreverían a decir, pues, unas de las zonas que comprometen el tumor 1 y 2 que abordarían en la intervención quirúrgica. Bueno, entonces viendo las imágenes, pues básicamente compromete casi todos los elementos posteriores, desde la zona 3 a la 10, y esas serían las zonas pues, que buscaría pues, resecar en bloque, como lo dijo Santiago. Pensaría en hacer una resección en bloque desde la zona 3 hasta la 10. ¿Alguien más consideraría algún manejo adicional en el prequirúrgico para la preparación de esta cirugía? ¿Algún procedimiento adicional, algún medicamento adicional que querrían para preparar ese tumor o esta paciente pues, para la cirugía? Pues específicamente en ese tumor, pues lo que leer era que se podía usar estos ahorradores como osteoclásticos de nosumab, lo usaban pues como previo a la cirugía. ¿Y esto con algún objetivo en especial? Listo, no, perfecto. Vamos entonces a desarrollar ya el tema del caso clínico como tal. Recordar en las generalidades que el 95% de los tumores en columna van a ser metástasis, el 60% de los casos van a ser metástasis óseas y aproximadamente el 40% de este 60% van a ser espinales, mientras que solamente el 5% van a ser primarios, dividiéndose entre benignos y malignos y un punto intermedio que podríamos llamar que son los localmente agresivos, como el tumor de células gigantes que habíamos hablado pues, justamente. Entonces, como tal, este tumor va a ser una lesión osteoclástica, incluso algunos autores se refieren a él como el osteoclastoma. Esto es dado principalmente por las células que proliferan a este nivel y que van a impedir que exista una osteogénesis y van a desarrollar una actividad osteoclástica que va a terminar en la lisis del hueso como tal. Este va a ser un tumor primario, ¿cierto? Como les había comentado, y va a corresponder aproximadamente al 10% de los tumores espinales primarios en la columna, ¿cierto? Va a ser benigno, sin embargo va a ser localmente agresivo. Esto va a ser dado principalmente por la alta tasa de recurrencia que según las revisiones que evaluemos van a ser entre el 10% y aproximadamente hasta el 60% según el manejo que se les dé, ¿cierto? Pero además de esto también van a tener la posibilidad de generar metástasis, principalmente a nivel pulmonar, y esta se puede enfrentar incluso en un porcentaje tan alto como hasta el 10%, y una transformación maligna que se puede dar hasta en un 5% de los casos, siendo una diferenciación principalmente a sarcoma. En cuanto a la epidemiología, este va a ser un tumor más frecuentemente de los huesos apendiculares, largos, principalmente en la metáfisis y en la epífisis, principalmente comprometiendo el fémur, la tibia y el radio distal. Apenas del 7 al 15% va a ser en columna y de estos tumores el 50% va a ser en el sacro. Después, lo que le sigue en incidencia va a ser la columna lumbar, la dorsal y la cervical, respectivamente. Y va a ser un tumor que se va a caracterizar por comprometer los elementos posteriores. La incidencia va a ser aproximadamente 1.7 por 1.000.000 de personas al año, va a ser bastante bajo. Y va a tener una predominancia hacia el género femenino principalmente, presentándose entre la tercera y la cuarta década de la vida, como la paciente que teníamos.
Y como les había comentado, es del 10% de los tumores espinales primarios. En cuanto a la histopatología, vamos a tener 3 componentes principales que van a ser el estroma con células en uso, en donde se va a disponer el resto de las células, que van a ser las células mononucleares, que podemos ver ahí como las rojitas, como los monocitos, y las células gigantes o multinucleadas, que va a ser el componente como tal tumoral de esta lesión, ¿cierto? Que son las que podemos ver más moraditas con muchos núcleos en su interior. Y estas van a ser justamente las células que van a llevar la actividad osteoclástica y que van a llevar a la lisis o a la lesión como tal lítica del hueso. La presentación clínica, el síntoma más común, pues por lejos, va a ser el dolor axial, ¿cierto? Posteriormente, la radiculopatía dada principalmente por dolor radicular y ya después el déficit neurológico. Como les había comentado, el nivel más común va a ser sacro, por lo que el hallazgo más común van a ser alteración de esfínteres. Después de esto la paraparesia y después de esto la mielopatía, dado por el nivel en el que se compromete la columna, ¿cierto? Por esta lesión. En cuanto a las imágenes, podemos iniciar el estudio con una radiografía. Incluso en la radiografía vamos a poder ver unos hallazgos, principalmente por fracturas patológicas y por el signo de la burbuja de Aon. Esta puede ser una lesión lítica única, como se puede ver acá, o podemos ver diferentes, digamos, como círculos formando lo que suponemos dicen las burbujas de Aon, que van a corresponder al componente lítico en diferentes puntos del tumor. Acá podemos verlo, una acá, otra acá y otra acá. Precisamente esto es lo que vamos a ver y no nos va a servir para mucho más, ¿cierto? En la tomografía vamos a ver justamente lo mismo, vamos a ver un componente lítico que va a afectar la columna vertebral, puede afectar elementos tanto anteriores dados por el cuerpo o los elementos posteriores como se ve en esta lesión. Y acá también podemos ver el signo de las burbujas de Aon, como podemos ver acá. Vemos que tiene diferentes componentes separados por unos septos que van a ser predominantemente líticos. Y ya como tal en la resonancia, tenemos que en el T2 va a ser de la principal ayuda que vamos a tener y va a ser una señal heterogénea, predominantemente hipointensa. ¿Esto por qué? Porque se va a perder como tal la calidad del hueso, va a tener un componente lítico y todo este componente sólido que va a quedar va a ser hipointenso en el T2. ¿En qué caso vamos a tener una heterogeneidad que nos va a mostrar imágenes hiperintensas? Principalmente cuando tenemos hemorragia y niveles líquido-líquido. Esto lo podremos ver mejor cuando hacemos una supresión grasa o cuando metemos medio de contraste, como en estos casos. Este es un T1 con supresión grasa, en que podemos ver la lesión que es predominantemente hipointensa. Uy, no, pero podemos ver acá un componente hiperintenso que va a corresponder a la hemorragia. Lo mismo va a hacer en esta imagen que tenemos un T1 contrastado con saturación grasa y vamos a ver el mismo componente hiperintenso, pero con otros componentes que van a realzar ávidamente al medio de contraste. Esto es dado por su marcada irrigación y por su vascularización. Básicamente todo esto va a estar lleno de sangre en su interior, ¿cierto? Entonces, para confirmar el diagnóstico, en los tumores primarios de la columna siempre tenemos que hacer una biopsia, ¿cierto? El algoritmo diagnóstico nos obliga a descartar, pues, primero a conocer el diagnóstico para saber cuál es el manejo que se le tiene que dar a esta lesión, ¿cierto? Esta se puede hacer, como dijeron los compañeros, guiados por TAC o de forma intraquirúrgica, pues, guiada por fluoroscopio, de forma percutánea idealmente, ¿cierto? Todo lo que decía Camila también, uno de los diagnósticos diferenciales y el principal probablemente el diagnóstico diferencial va a ser el quiste óseo aneurismático. Esto también va a ser una lesión quística benigna que va a contener también células gigantes, por lo que va a tener un componente lítico, va a tener niveles líquido-líquido que van a estar separados por septo y esta es su principal característica. Como se puede ver acá en la resonancia, vemos que tiene los diferentes niveles líquido-líquido, principalmente siendo hiperintensos. Esta lesión hasta el 30 al 50% puede ser secundarios. ¿Qué significa? Que podemos tener un tumor primario y por la degeneración se superimpone, pues, se impone a la vez un quiste óseo aneurismático generado principalmente por la degeneración de estas células, ¿cierto? Y justamente la lesión que más van a estar relacionadas van a ser al tumor de células gigantes, como lo es en este caso. No recuerdo si veían, pero había una parte que en la espinosa que tenía unos niveles líquido que se podía ver también ahí, ¿cierto? Y cuando estos son secundarios, cuando se asocian a alguna otra lesión, van a usualmente tener un comportamiento un poco más agresivo, teniendo mayores tasas de recurrencia en estos casos. Ya lo siguiente que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a estos tumores va a ser clasificarlos. La clasificación morfológica que nos va a permitir, pues, principalmente,
dado por el compromiso del hueso y dado por el nombre del tumor, que es lo que ya tenemos, ¿cierto? Entonces esto, lo que más está escrito para los tumores óseos es la clasificación de Denikin, ¿cierto? En este caso como tal se considera que la mayoría de tumores de células gigantes van a estar acá en el grupo de los benignos y van a corresponder al grupo 3, ¿cierto? Que van a ser intraextracompartimentales y en general no van a tener metástasis, pero hay algunos que pueden ser también grado 2 de Denikin, ¿cierto? Para recordar un poco los grados y cómo se evidencia eso en la imagen, vemos que el grado 3 va a ser el que tiene un componente intracompartimental, pero también puede tener un componente extracompartimental, ya violando como tal la cápsula de hueso que tenemos y yendo más allá de los bordes definidos del hueso, pues de la vértebra, ¿cierto? Mientras que el 2 va a ser siempre intracompartimental, perdón, pero ya va a pasar más allá de la cápsula esclerótica que tiene el tumor usualmente, y el grado 1 se va a quedar como tal en su cápsulita esclerótica. Listo. Entonces recordemos que también lo más importante de la clasificación de Denikin va a ser para guiar nuestro manejo, ¿cierto? Usualmente los tumores grado 3 benignos van a requerir una resección en bloque. Esto va por las tasas de recurrencia que genera cuando no se hace de esta forma. Sin embargo, cuando tenemos un tumor grado 2, se podría considerar una resección intralesional, pero esto no es lo más común en el tumor de células gigantes. Recordemos que es localmente agresivo por definición. Bueno, como tal en el manejo tenemos diferentes estrategias para poder abordarlo, entre ellos pues está la reducción quirúrgica, la radioterapia, la embolización, el denosumab o algunos otros ahorradores, el interferón alfa, la crioterapia, entre otras. Se han intentado diferentes terapias para poder abordar esta patología, sin embargo esto se ha venido depurando a lo largo de los años viendo pues qué es lo más efectivo, ¿cierto? Entonces recordar que la reducción quirúrgica como tal va a ser la piedra angular en el manejo de este. Va a ser el principal determinante de la tasa de recurrencia y de la sobrevida a largo plazo. Y acá está la gran pregunta, ¿cierto? Que siempre nos hacemos en estos tumores. La reducción, ¿cómo debe ser? ¿En bloque o intralesional? Entonces, he estudiado pues ampliamente ya como tal para todos los tumores y puntualmente para el tumor de células gigantes. Y hemos visto que, definitiva, y como les había hablado también en una charla anterior de las complicaciones de cirugía oncológica de columna, las tasas de recurrencia y la sobrevida van a ser muchísimo mejores con la resección en bloque a la resección intralesional, ¿cierto? Sin embargo, tenemos que también tener en cuenta otros factores, y es que la resección en bloque también va a tener una mayor tasa de complicaciones, va a tener mayor riesgo quirúrgico. Estos tumores, como les había dicho, son bastante vascularizados, por lo que van a presentar mayor sangrado, mayor riesgo de deterioro del paciente, de complicaciones y de alteración neurológica cuando compromete diferentes componentes de la vértebra, que nos van a obligar a hacer un sacrificio pues de como tal los componentes neurales, o que van a poner en alto riesgo la funcionalidad al hacer la resección en bloque. Entonces pensaría uno pues que acá se iguala un poquito como tal la balanza, ¿cierto? Porque tenemos un riesgo quirúrgico aumentado, pero tenemos más seguridad pues cuando hacemos las reacciones intralesionales, a pesar de que estos pacientes no vayan a tener un control oncológico adecuado. Sin embargo, recordemos pues que en realidad lo más importante en estos casos va a ser el control oncológico, por lo que, pues si bien no es como le había comentado inicialmente, siempre tengamos en cuenta la reacción en bloque como la principal forma de manejo de estos pacientes, siempre y cuando sea posible y seguro, ¿cierto? Por eso pues mostrarlo así para que se acuerden un poquito. Ya, lo siguiente, para guiar estas resecciones está la clasificación de Western y Oriani, ¿cierto? Esta nos va a dividir la vértebra en 12 sectores, y lo va a dividir adicionalmente en 6 lugares según el componente, si va a ser extraóseo, en tejidos blandos, que es el más periférico, como tal la parte superficial o cortical del hueso, que va a ser el B, el C, que va a ser intraóseo profundo, extraóseo extradural, extraóseo intradural, o cuando existe componente de la arteria vertebral pues a nivel cervical, ¿cierto? Va a ser un grado adicional. Esto nos va a ayudar a entender la complejidad y el compromiso del tumor a nivel de la vértebra, y nos va a ayudar a planear nuestra intervención quirúrgica, ¿cierto? Siempre intentando irnos un cuadrante, pues un sector más allá, ¿cierto? Si tenemos uno que vaya entre el 2 y el 11, lo ideal sería irnos 3 y 10, ¿cierto? Y también pues nos va a ayudar a definir si vamos a hacer una reducción anterior, posterior, lateral o de forma combinada. Listo. Una de las diferentes terapias que nos pueden ayudar va a ser la radioterapia, ¿cierto? Esto también se ha estudiado ampliamente,
Estas son probablemente las dos revisiones más abundantes de la literatura. Inicialmente pues, son 17 casos de ellos, pero después de eso revisaron 239 casos y acá hay 102 casos. ¿Y qué podemos ver en estas revisiones grandes? Que en realidad el aporte de la radioterapia no es mayor, ¿cierto? Cuando llevamos a un paciente a una revisión intralesional con radioterapia, no mejora si lo comparamos con la radiación intralesional únicamente o con la radioterapia únicamente. Y además de eso, tenemos que tener en cuenta siempre el riesgo de transformación sarcomatosa que está descrito aproximadamente en un 15% en un periodo de 10 años. Entonces, en realidad, por más que hagamos radioterapia, no vamos a mejorar el pronóstico de estos pacientes y lo podemos poner en riesgo a la transformación sarcomatosa, como les estaba comentando, siendo principalmente la radiación en bloque la que nos va a ayudar al control oncológico de la enfermedad. Otra de las estrategias que tenemos es la embolización, ¿cierto? La embolización selectiva para el tratamiento de estos tumores se puede hacer de forma combinada, o sea, hacer embolización y además la cirugía, o se ha descrito también como terapia única, ¿cierto? Como en este caso. Es una revisión sistemática en la cual se llevó a estos pacientes únicamente a embolización seriada, se hicieron entre 1 y 10 sesiones para lograr el control de la enfermedad, pero vemos que a pesar de esto, a medida que pasaban los años, la tasa de recurrencia y de sobrevida global no se equipara, ¿cierto? Pues al de la resección en bloque. Por lo que en algunos casos se podría considerar como una terapia en conjunto, pero la terapia únicamente con embolización no es lo ideal en estos casos. Se ha hecho principalmente cuando se hace resecciones intralesionales porque nos va a ayudar a disminuir el sangrado. Pues recordemos pues cuáles son los contratiempos pues, de la resección intralesional. Y ya después, como tal, lo que les estaba comentando también la compañía Camila es el uso del denosumab, que ha sido probablemente el más reciente que tenemos para esto, aunque como les voy a comentar, ha sido ya hace varios años, aproximadamente desde el 2010. ¿Qué es el denosumab? Es un anticuerpo monoclonal, va a tener su acción como tal a nivel de el hueso, fusionándose con un osteoclasto preformado, y lo que va a hacer es que va a evitar, se va a fusionar al RANK ligando para evitar que este se una al RANK. El RANK está en el osteoclasto preformado y cuando llega el RANK ligando a fusionarse con él, va a inducir la degeneración y la actividad osteoclástica, ¿cierto? El osteoclasto va a hacer que se consuma el hueso. Entonces, si el denosumab, que es las Ys acá, ¿cierto? El anticuerpo monoclonal, se une al RANK ligando previo a que esto pase, no se va a producir la actividad osteoclástica, sino que se va a inducir justamente la formación de hueso, ¿cierto? Evitando la actividad lítica que tienen los osteoclastos. Esto es básicamente cómo funciona el denosumab y por qué su uso es tan beneficioso en esta enfermedad, porque es justamente lo que causa, ¿cierto? Las células gigantes osteoclásticas no van a tener la función esperada para hacer la lisis del hueso. Entonces, este es el primer estudio que se hizo de forma pues, grande para el uso del denosumab. Se hizo en 2010, es un estudio de fase 2, y lo que se encontró fue que hubo una regresión de estos tumores tras 6 meses de su uso en el 86% de los casos. Regresión considerándose como una biopsia control en el cual ya no había actividad neoplásica, ¿cierto? Por el tumor de células gigantes, o por el seguimiento por imágenes estaba controlado e incluso reducción del tamaño de las lesiones. Y adicional a esto se encontró que aproximadamente a partir de los 2 meses se encontraba un control del dolor en estos pacientes. Entonces el uso de este medicamento va a ser un medicamento que se aplica de forma subcutánea de 120 miligramos de la dosis, y inicialmente se va a aplicar en el día 1, en el 8, en el 15, en el 22, y ya posterior a esto se va a aplicar de forma mensual. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Los efectos adversos, principalmente la hipocalcemia, por lo que tenemos que hacer controles heredados del calcio, y se recomienda incluso la supleción de forma profiláctica con calcio y vitamina D. Y además de eso, uno de los riesgos va a ser la osteonecrosis de mandíbula, que se puede presentar en estos pacientes, por lo que se recomienda hacer una radiografía de control anual. Sin embargo, en las revisiones he visto que en realidad no es muy frecuente, incluso con tratamientos prolongados más allá de los 5 años, teniendo algunas ni siquiera pues ninguno de estos eventos. Este es un artículo un poco más frecuente del año 2020, hecho en el Instituto Rizzoli en Italia, que son expertos pues, en el manejo de la patología oncológica de columna, y ellos lo que hicieron fue evaluar el uso del denosumab de diferentes formas, ¿cierto? Principalmente en el aspecto prequirúrgico, como lo sugirió acá nuestra compañera Camila, de forma standalone o como monoterapia, sin ninguna otra intervención, o de forma postquirúrgica.
¿A qué conclusiones llegaron? Si bien pues las series no son muy grandes, estos tenían pues aproximadamente unos 12 casos. Y al evaluar esto se dieron cuenta que cuando lo hacemos de forma prequirúrgica vamos a tener un control de tamaño tumoral. Estos tumores no van a crecer, incluso en algunos casos, pues no es lo más frecuente, pero pueden disminuir su tamaño. Y el principal probablemente, pues los principales aspectos que nos van a ayudar y que nos van a, pues, a llevar a hacer esta terapia es la creación de un borde esclerótico. ¿Qué es esto? Vean acá la imagen inicial en la cual tenemos una lesión puramente lítica, ¿cierto? Que no tenemos ni siquiera un borde definido entre el tumor y el tejido blando o el hueso, y después del uso de denosumab por 6 meses vemos cómo se crea y se hace una nueva generación de hueso, haciendo unos bordes escleróticos que el objetivo final va a ser que nos ayude a la resección. ¿Por qué? La resección de estos tumores son particularmente difíciles porque es un tejido muy friable. Como les comenté, no existe una cápsula esclerótica que nos va a ayudar a delimitar bien los bordes, por lo que cuando vamos a intentar una resección en bloque sin hacer previamente el uso del denosumab va a ser una cirugía bastante difícil. Pero cuando hacemos el uso del denosumab nos va a crear un borde esclerótico que básicamente nos va a crear puro hueso que nos va a ayudar de una forma mucho más sencilla a sacar este tumor, ¿cierto? Adicional a eso va a representar una disminución en el riesgo de violación del tumor, asegurando así la resección en bloque, y va a ayudarnos a tener una cirugía segura porque nos va a disminuir en gran medida el sangrado intraquirúrgico de estas lesiones. Así como les había comentado, el control de síntomas mientras se lleva la cirugía. A los 2 meses usualmente estos pacientes ya no tienen ningún dolor. Entonces, la pregunta que nos queda pues principalmente acá es, ¿existe control en la enfermedad? ¿Qué pasó en los otros 2 casos en los que se llevaron a terapia única con el denosumab o en el posoperatorio, principalmente por resecciones intralesionales? Se encontró que hubo una proliferación de las células en uso de apariencia benigna y desaparecieron las células multinucleadas gigantes. Esto uno pensaría que es un control de la enfermedad como tal. Adicional a esto, los tumores no crecieron más en el seguimiento hasta los 5 años. Sin embargo, todavía existen muchas preguntas respecto a esto, porque en realidad no sabemos si aparecieron pues por el denosumab únicamente. 2, si retiramos el denosumab, estos volverían a crecer, volvería a progresar la lesión, por lo que todavía existe mucho campo para la investigación y muchas dudas respecto al uso único o el uso posoperatorio del denosumab y su efectividad como tal, como monoterapia. Entonces, ¿cómo podemos evaluar esto que les estaba comentando ahorita? Para el uso principalmente perquirúrgico o pues como tal cuando hagamos uso de este. Como les comentaba, pues como tal el objetivo de esto es hacer unos bordes escleróticos y que el hueso crezca, ¿cierto? En esta lesión lítica. Entonces, estos colaboradores pues hicieron una clasificación que nos ayuda a evaluar justamente la respuesta de la generación de hueso con el uso del denosumab. Tenemos que una clasificación 0 corresponde cuando no existe ninguna generación de hueso, ni como tal un anillo periférico, ni en el interior. El 1A va a ser cuando existe una proliferación parcial, una cápsula parcial o un anillo parcial. El 1B va a ser un anillo total, va a ser una osificación completa que va a rebordear el tumor. Y ya los 2 van a corresponder cuando existe generación de hueso en el interior, si es menor o mayor del 50%, pero en estos no va a existir un anillo periférico. Y ya el 3, que sería lo ideal y lo que básicamente les estaba mostrando ahorita en el caso que les mostré, es el grado 3, ¿cierto? Que va a tener una generación de hueso más del 50% al interior del tumor, pero además de esto va a tener un anillo periférico. En estos casos, ¿qué es lo que buscamos principalmente? El grado 3 y el grado 1B, porque lo que necesitamos es no violar la cortical, no violar el tumor como tal, para hacer una resección en bloque completa y para evitar el sangrado en estos casos. Como les comenté, además de esto, pues tenemos el tumor de células gigantes maligno. Este va a ser mucho menos frecuente, como les había dicho. Y en estos casos, pues va a ser un manejo mucho más complejo, pero igual se recomienda la resección en bloque. ¿Qué pasa cuando evaluamos pues, estas series de casos? Esta es la más grande, pero en realidad es muy pequeña, es como de 21 pacientes. Y lo que se dieron cuenta es que cuando hacemos una resección intralesional van a tener una tasa de recurrencia del 66%, mientras que la hacemos en bloque no encontraban recurrencia en estos pacientes, pero como les comenté, son muy pocos pacientes, pero es lo más amplio que existe. En cuanto a las metástasis, hasta un tercio pueden generarlo cuando hacen resección intralesional versus no metástasis, y la mortalidad también puede subir hasta 2/3, un 66%, versus no mortalidad cuando hacen resección intralesional únicamente. ¿Y qué pasó? Acá también hicieron resección intralesional asociado a la radioterapia, pero vemos que no existe una mejoría significativa.
teniendo tasas de recurrencia, tasas de inmortalidad hasta el 50% en estos casos, en estos pacientes, comparado con la recurrencia, como ya les había comentado, en la reducción en bloque, que es la terapia, pues, el gol estándar para el manejo de estos pacientes, siempre y cuando sea posible y seguro. Y en cuanto a la recurrencia, existen también diferentes estudios que nos ayudan a ver los principales factores de riesgo. ¿Y qué se encontró? Cuando tenemos pacientes menores de 25 años, estos van a tener un riesgo aumentado de tener recurrencia. Los pacientes que tienen un tumor que sea clasificado como NKIN 3 va a tener mayor riesgo de 2. De hecho, se encontró que ningún paciente con un NKIN 2 tenía recurrencia, siendo incluso tratados con resección intralesional, porque lo más importante acá va a ser los pacientes con una lesión NKIN 3. Y justamente en estos pacientes se encontró esta diferencia tan significativa en la reducción y en la recurrencia según si fuera una reducción intralesional o una reducción en bloque, siendo apenas del 9% cuando se realizó en bloque o 62% cuando se realizó intralesional. Y ya pues hay algunas revisiones también del manejo de estos tumores recurrentes. Lo que tenemos que tener en cuenta es que van a ser unas cirugías mucho más difíciles, mucho más complejas, con muchísima alta, pues, perdón, con altísima tasa de complicaciones. Pero igual en estos casos lo ideal va a ser hacer una reducción en bloque. Pero pues sí es importante recalcar que va a ser muy difícil realizar esta resección en bloque. Y ahora, para hablar un poquito de la resolución del caso clínico, lo que se decidió fue justamente, como habían comentado los compañeros, en un tumor de los elementos posteriores que invadía, pues es un caso de la literatura, el nosotros invadía pues, aproximadamente hasta entre 11 y 12, entre 11 y 2, perdón. Entonces lo que se decidió fue hacer una reducción en bloque de los elementos posteriores, llevando los cuadrantes 10 a 3. Incluso pues lo llevamos un poquito más, sacando también gran parte del pedículo, o sea, desde el 9 hasta el 4. Estos son Estas son las imágenes de la reducción como tal. Acá vemos todos los elementos posteriores. Esta es una visión anterior en la que vemos un pedículo acá, el otro pedículo está acá, esta es la pubis transversa. Acá lo que podemos ver es la faceta articular superior, la faceta inferior, que acá se ve muy bien pues, la caída articular, acá está un poco más comprometida por el tumor y los tejidos blandos, pero se realizó una reducción en bloque de forma satisfactoria. Acá hay una visión ya posterior en la que podemos ver lo mismo. Esta es la apófisis espinosa que se ve bastante engrosada por el compromiso tumoral, principalmente la faceta derecha se encontraba también comprometida por el tumor, pero vemos que las transversas en realidad no están mayormente comprometidas. Y acá hay una visión que vemos como medio lateral. Esta es la espinosa acá está la faceta inferior, la superior, esta es la transversa, esta es la otra transversa y la faceta acá. Por lo que se pudo hacer de forma satisfactoria una resección en bloque. Estas son las imágenes de control. Adicional a la resección en bloque se hizo una artrodesis, un nivel arriba y un nivel abajo, asegurando pues la estabilidad de la columna a este nivel. Acá podemos ver, pues es bastante bonito cómo ya se perdió totalmente los elementos posteriores, ¿cierto? Tenemos el cuerpo únicamente, acá se puso un conector transverso adicionalmente, pero ya no tenemos pedículo, no tenemos ningún elemento posterior. Y acá en esta radiografía, que también se ve bastante bien, vemos cómo quedó únicamente el cuerpo. Ya no, pues sin resultar ninguno de los elementos posteriores a este nivel y la instrumentación pues que fue satisfactoria también. Finalmente, en estos casos, recordar siempre mandar tejido, pues mandar biopsia para la lesión como tal, pero adicional, para asegurar que se hizo una reducción en bloque, tenemos que mandar tejido de los bordes, tanto superior e inferior, como los bordes laterales. En este caso no se encontró ninguno en los bordes que se me mandó, pero fue concluyente con lo que se había mandado, con lo que les había mostrado, perdón, en el último estudio realizado en el Risoli, y es que existe una regresión histopatológica de la lesión, no se encontró como tal neoplasia residual, se encontró únicamente la esclerosis pues, y la reacción ósea que tenía este hueso por el denosumab, pero ya no existían las células gigantes como tal. Entonces pues nos queda pues mensajes para llevarse a casa. Es un tumor localmente agresivo, intentar siempre hacer una reducción en bloque, pero tenemos un amplio camino por recorrer, principalmente con el uso del denosumab, para evaluar cuál es su papel como tal, si únicamente es prequirúrgico, que ya está establecido una función significativa, o si además de eso se podría hacer como terapia única. Sin embargo, pues en este momento no tenemos las herramientas todavía para sacar conclusiones al respecto. Ya, eso sería todo. Muchas gracias.
Juan Camilo, muy interesante. Yo tengo una duda en este caso, y es, para mí no hay duda que la biopsia es muy importante, pero en este caso una lesión localizada en los elementos posteriores, que pues uno como que de entrada sabe que la mejor opción es la resección en bloque de esa parte, no sobra la biopsia, Juan Camilo. Profe, muy buena pregunta. Un poco dura, pero creo yo que ante estos casos es ideal mejor, pues es ideal tener la biopsia previa. Uno, para saber cómo está el nombre del tumor, y dos, para saber si le podemos dar una terapia previa o no. Según el tipo de tumor, se pueden beneficiar o no el uso del denosoma. Este puntualmente se beneficia bastante el uso del denosoma porque sí me parece, por lo que sí me parece útil y necesario una biopsia inicialmente. Bueno, yo tengo otra pregunta. Suponiendo que le damos denosumab al paciente y aparece el hueso nuevo, como mostraste ahí, tipo 3 con unos bordes escleróticos favorables, entonces no operamos al paciente. La pregunta la hago por completa ignorancia. Pero es que esto es justamente lo que Esto es justamente lo que les comentaba al final. Pues como tal, el papel del denosumab actualmente de forma periquirúrgica lo tenemos establecido para facilitar la resección, ¿cierto? Se ha encontrado en muchos estudios que al usar el denosumab, cuando se hacen biopsias repetidas, digamos que este podría ser un caso similar, encontramos que ya no existe actividad tumoral como tal, pero no tenemos una certeza de que esto sea seguro, no tenemos una certeza de cuánto tiempo usar el denosumab, los posibles riesgos que puede conllevar el uso prolongado de estos medicamentos y si una vez lo suspendamos va a retornar la actividad tumoral. Por lo que les decía, pues por eso mismo les decía en los mensajes para llevar a casa que es un campo que todavía nos falta un poco explorar y aclarar. En el momento creería yo que el papel principal va a ser para el uso prequirúrgico, para facilitar las reacciones en bloque. El uso como monoterapia creería yo que todavía no está como tal dilucidado y no se puede hacer en la práctica diaria. No sé qué piensa el profe Gustavo. ¿Y cuánto tiempo es el uso prequirúrgico? 6 meses, profe. Listo, yo no tengo más preguntas. Gustavo, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, Nacho, buenos días, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchas? Sí, señor. Nacho, sí, muy interesantes tus preguntas, porque realmente alrededor del tumor de células gigantes siguen, pues hay en este momento muchos cuestionamientos alrededor del tratamiento con denosumab. Pues realmente el tumor de células gigantes clásicamente se ha considerado un tumor localmente muy agresivo, inclusive con un reto quirúrgico muy importante porque es un tumor muy friable. Yo en algún momento, digamos que hace algunos años, que no estaba como tan estandarizado el uso del denosumab, operé tumores de células gigantes sin neoadjuvancia y realmente encontrar un borde tumoral en los pacientes que tienen tumores muy líticos y con algún componente extracompartimental. eh, es muy difícil hacer una resección en bloque. Entonces, en este momento, tal vez el denosumab en eso es lo que más ha aportado en el tratamiento del tumor de células gigantes, y es que realmente circunscribe mucho mejor la lesión, de tal forma que se pueda manipular mucho más fácil durante el procedimiento quirúrgico y obviamente eso favorezca la resección en bloque. En cuanto a lo que decías de biopsia, pues realmente siempre biopsia, o sea, digamos que tratar a un paciente así la lesión sea accesible, pues en general siempre biopsia, porque en los pacientes en los que se puede hacer algún tipo de neoadjuvancia, como en este caso, eh, eh, está claro pues que eso disminuye el riesgo de recurrencia, que a largo plazo pues es lo que uno quiere en los pacientes con tumores primarios, que es el mayor tiempo posible libres de progresión eh, tumoral. En cuanto a si dar denosumab como única terapia o no, pues eso sigue siendo controversial. Nosotros en el Pablo Tobón tenemos casos que no respondieron al denosumab, que inclusive se les dio denosumab por bastante tiempo, le dimos 6 meses, no mejoró, lo prolongamos por un año y realmente no tuvimos
ni siquiera una esclerosis adecuada de los bordes tumorales, de tal forma que pudiera inclusive hacer como favorecer una resección en bloque. El denosumab como única terapia, pues básicamente en este momento se describe para los pacientes que tienen una morbilidad quirúrgica muy alta, específicamente en pacientes con tumores cervicales o tumores sacros, o pacientes con infiltración epidurales muy importantes, en los que uno supone algún tipo de sacrificio neurológico durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, en esos casos, y únicamente en esos casos, se ha considerado denosumab estanolone, pues como lo describe en el artículo de Boriani. En este momento se considera que cuando la resección es viable, el denosumab neoadyuvante y la resección en bloque, pues es el tratamiento estándar, y nosotros pues ya tenemos realmente, digamos, un buen seguimiento de una pequeña serie de pacientes, porque son tumores raros, con muy buenos resultados a largo plazo. El problema del tumor de células gigantes es su ubicación en el sacro, que realmente es el volumen más, o la frecuencia, digamos, más importante en la columna, donde sí plantea muchas incógnitas y muchos retos, considerando que casi siempre hay que hacer sacrificios neurológicos para poder hacer una resección en bloque. Entonces, es una terapia pues que realmente todavía no está bien protocolizada y bien descrita. Nosotros hemos hecho denosumab, resección tradicional, radioterapia, y nos ha ido mal. Hemos hecho denosumab, hemos intentado algún tipo de resección en bloque, y a veces también no tenemos como el borde tumoral adecuado, porque no responden bien al denosumab. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario, pues como para no quedarme yo aquí conversando solo, o contá, Nacho, qué más se te ocurre del tema. No, la única duda que yo tengo es si se hace una resección y a uno le queda un pedazo, digamos, en los tejidos blandos, entonces ahí nos vamos con denosumab toda la vida, ¿o qué? Pues no, es como Pues Nacho, complejo eso. sí, eso todavía no está claramente, digamos, establecido. Sin embargo, ya hay artículos donde han publicado pacientes que reciben denosumab. Creo que el que más ha recibido, el paciente que más ha recibido, creo que es por, no sé, tal vez más de 2 años, creo que hasta 3 años, digamos, con un control, digamos, aceptable del tumor. Entonces, realmente, pero por ejemplo, le preguntas a un oncólogo que qué piensa de darle a un paciente denosumab a largo plazo, y ellos generalmente están en contra de la terapia. Son básicamente como tratamientos ya digamos, como última alternativa, y en los pacientes que ya tienen tumores que se han salido de control, en los que muchas veces se considera dar denosumab a muy largo plazo. Pero eso es un tema que todavía no está muy claro ni protocolizado. El denosumab para mí hoy sigue siendo un tratamiento adyuvante para hacer una muy buena resección quirúrgica. En algunos casos, pues como contaban inicialmente, pues se pudiera intentar hacer intralesional, pero nuevamente en pacientes en los que la resección en bloque implica algún tipo de sacrificio neurológico. Pero en general la resección en bloque es el tratamiento estándar del tumor de células gigantes. Un comentario para los residentes cuando estén presentando este tipo de pacientes: listo, está bien, o sea, se hizo una descripción muy interesante de las imágenes, de muchas cosas, pero recuerden que en los tumores es muy importante utilizar las escalas, especialmente porque eso es lo que lleva pues directamente a la conducta quirúrgica. Entonces, cuando respondan acerca de un tumor en las reuniones, siempre traten de usar las escalas que están disponibles. No, ninguno comentó el ENEQI, ninguno habló de SINS, pues el SINS aplica para todos los tumores espinales. Entonces, es importante que ese lenguaje, digamos, que se vaya quedando como establecido en el enfoque de los tumores espinales, porque a largo plazo es lo que pues como que motiva a que el tratamiento de los tumores sea cada vez más adecuado. No tengo más comentarios, Nacho, muchas gracias. Una pregunta técnica en este caso. Pues la cirugía muy bonita. Vi que el corte de los pedículos muy nítido.
¿Con qué lo hicieron? ¿Con sierra de Gigli, con fresa, con cincel? ¿Con qué fue ese corte? Nacho, lo hicimos con cincel, inclusive intentamos hacerlo con sierra de Gigli, pero no fue fácil porque las sierras de Gigli que hay ahí son muy gruesas. Hay que intentar conseguir unas sierras de Gigli más delgadas. El aspirador ultrasónico de hueso, no, en este caso no lo conseguimos, no estaba disponible. Pues yo creo que eso es una de las cosas eh, que hay que como priorizar o tratar de mejorar ahí la disponibilidad porque eso favorece bastante el manejo de los tumores. Pero lo hicimos con cincel, digamos que cuando el corte es tan limitado, el cincel funciona bien. El asunto es, hay otro asunto, en tumores una de las herramientas que en este momento, eh, digamos que ayudan muy bien en los cortes para hacer una reducción en bloque es la navegación. Nosotros todavía no, digamos que inclusive en Colombia apenas, digamos que se están empezando pues como a, a comprar los primeros sistemas de navegación en espinal, porque generalmente tiene que pues, estar acoplado a un muy buen sistema de imagen intraoperatoria bajo la 1 ARM. Entonces, con un sistema de navegación uno pudiera hacer mucho más fácil los cortes. En este caso con cincel y obviamente pues con guía fluoroscópica, pero salió bien. Invicta en su fe.